tenemos otra reunión, que es un seminario sobre rehidratación, donde vamos a enfatizar más participación activa de ustedes, planes de tratamiento A, B y C. De tal manera que con esta primera clase introductoria al final vamos a procurar ya tener los 3 grupos, vamos a dividir en 3 grupos, o que va a exponer el plan A, otro el grupo plan B y plan C de tratamiento. Esto no quiere decir que los demás no van a leer, todo el mundo lee y participa activamente. Ustedes saben que esta parte del seminario también tiene un calificativo por la participación de ustedes. Bien. A ver, procuremos empezar. ¿Logran ver la pantalla? ¿Yaspi? Sí, doctor. Sí, doctor. Si hay alguna dificultad, inmediatamente me avisan, por favor. Igualmente, durante mi exposición, cuando ustedes deseen, pueden hacer, levantar la mano y solicitar que se les haga un comentario, alguna aclaración sobre la parte que no lo están comprendiendo, si es que es el caso. Esta clase debe ser activa. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta clase teórica sobre enfermedades diarreicas agudas. Repito, vamos a tocar el tema de epidemiología, fisiopatología, clínica y manejo. Como ustedes saben, las enfermedades diarreicas agudas constituyen todavía un problema de salud pública en la población infantil de nuestro país. Hasta hace aproximadamente unos 20 años, las enfermedades diarreicas agudas eran la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país. La primera causa. Y bueno, estas últimas 2 décadas, felizmente, ya ha sido desplazado al tercero o cuarto lugar. ¿Gracias a qué? Gracias al trabajo intenso que venimos realizando, no solamente en la parte del manejo, sino fundamentalmente en la parte preventiva de esta enfermedad. Esta es una de las enfermedades que puede ser evitada, puede ser prevenible. ¿Ya? Y otra cosa, y si se presenta la diarrea, el manejo oportuno, para que no se agrave, no se deshidrate, entre en shock y se pueda morir el paciente. Entonces, miren ustedes, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años? La primera causa, afecciones perinatales. Miren ustedes, yo les digo, la mortalidad perinatal sigue siendo todavía el talón de Aquiles para los pediatras. Se siguen muriendo nuestros niños en la etapa neonatal. Y usted dirá, ¿pero por qué se mueren? Se mueren por causas que podemos evitar. ¿Cuáles son esas causas? Fíjense, asfixia. Al momento de nacer se asfixia.
hace hipoxia, ¿no? Puede fallecer. Bajo peso al nacer. Bien. Infecciones. La hipotermia, igualmente. También por hipotermia se puede morir. ¿Cuáles son las otras causas? Neumonía, no se olviden, las infecciones respiratorias agudas, entre las cuales la neumonía es la causa, segunda causa de muerte. La tercera, enfermedades diarreicas agudas. Otras enfermedades inmunoprevenibles, sarampión, malaria, VIH, etc. Y en el fondo de todas estas enfermedades hay un factor importante también que contribuye a la alta mortalidad en esta etapa, menor de 5 años. ¿Cuál es? La desnutrición. Desafortunadamente en nuestro país todavía se exhibe de las tasas de desnutrición más altas de América Latina. La desnutrición y la anemia, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema de la diarrea infantil en el Perú? Vean ustedes, en nuestro país, de un trabajo de investigación que se hizo hace algunos años en una comunidad marginal, más claro en San Juan del Lurigancho, hicimos un estudio haciendo visitas domiciliarias en niños menores de 1 año, más a mí. Y encontramos de que cada niño durante 1 año se había enfermado entre 9 a 10 veces. O sea, 9 a 10 episodios diarreicos por niño por año. O sea, si ustedes hacen un cálculo cuántas veces se enferma, ¿no? 10 episodios de niño por año. Es bastante, ¿cierto? Por supuesto que esto contribuye pues a la malnutrición existente en las comunidades marginales. Ese año fallecieron 13.500 niños, ¿no? Haciendo un cálculo matemático, cada 10 minutos se moría un niño por diarrea. Cerca del 12% de las muertes infantiles son debidas pues a las enfermedades diarreicas agudas. Repito, es el principal contribuyente de la malnutrición. Veamos ahora cuáles son los factores de comportamiento que favorecen la transmisión de la diarrea. Miren ustedes, algo muy importante. Prácticas inadecuadas de higiene personal, doméstica, familiar y comunitaria. Falta de higiene en los alimentos y malas prácticas de la lactancia y la ablactancia. Aquí es sumamente importante, miren ustedes. Si un bebito recibe lactancia materna exclusiva, por lo menos durante los 6 primeros meses, y si puede hacerlo hasta el año de edad o 2 años, mejor todavía, pero claro, exclusiva ya no después de los 6 meses, pero por lo menos los 6 primeros meses, lactancia materna exclusiva, muy difícilmente se va a enfermar de diarrea. Yo recuerdo mucho, ya les voy a contar anecdóticamente, hace algunos años, hice un estudio de un diplomado en la Universidad de Chile y teníamos ahí unas prácticas en el Hospital de Chile, ¿no? Y al ingreso, miren ustedes, los chilenos que tienen las tasas de
de desnutrición y anemia más bajas de América Latina. Miren lo que hacían ya hace muchos años. Ellos luchaban contra los biberones, incentivaban la lactancia materna, prácticamente prohibían el uso de los biberones, ¿no? Y al ingreso del hospital había un gigantograma que llamaba mucho la atención de todos los que ingresaban. Ahí había una especie de un biberón gigante, pero a la vez tenía la forma de un ataúd ahí con un chupanzazo ahí grande, y dentro del ataúd un bebito muerto. Y no había ninguna palabra escrita, solamente eso. Y miren, eso significaba que uno de los vehículos más importantes que conducen a la muerte a un niño es el uso de biberones. Por eso ahí luchaban hace muchos años contra los biberones. Claro que acá en Perú también se ha hecho bastante campaña contra el uso de los biberones, ¿no? Un biberón echado al tacho de basura, en fin, una serie de figuras, ¿no? Pero hay que continuar luchando. Si hay mamás que pueden darle lactancia materna, ¿por qué le dan otro tipo de leches? Ustedes saben que la leche materna tiene una serie de ventajas, pues, ¿no? Ventaja inmunológica, bioquímica, una ventaja psicológica también, y desde luego la ventaja económica. Bueno, esto es sumamente importante, miren. La higiene es importante, el lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, durante la administración de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son los factores ambientales que favorecen la transmisión de la diarrea? La contaminación fecal del agua de beber y de los alimentos. La cohabitación con personas o animales infectados. Importante. Bueno, esto me recuerda también hace algunos años, también haciendo una campaña de salud en el departamento de Ancash, un pueblo pequeño. Habíamos ido con los médicos del Hospital del Niño a hacer campaña de salud, y desde luego que fuimos llevando muchas muestras médicas para regalar a los pacientitos, ¿no? Y una gran mayoría de ellos estaban enfermos de diarrea y desnutridos, por supuesto, también. Por supuesto, habíamos llevado medicamentos, sueritos, algunos antibióticos. En esa época usaban los mal llamados antidiarreicos, en fin. Entonces, miren, yo allí aprendí algo de uno de los profesores de primaria de un colegio, porque las campañas, bueno, para las consultas, las hacíamos utilizando las instalaciones del colegio, ¿no? Entonces nos quedamos una semana en el colegio y ahí diagnosticábamos, dábamos el tratamiento con todos los médicos que habíamos ido. Y al final de la campaña, el profesor, el director del colegio, hizo uso de la palabra, por supuesto, para agradecer la participación de todos y cada uno de los que habíamos ido. Y nos dijo algo que yo recuerdo hasta este momento y fue una enseñanza muy sabia, ¿no? Nos dijo lo siguiente: doctores, estamos sumamente agradecidos por ese gran esfuerzo que ustedes han hecho al dejar ustedes sus consultorios, su trabajo, y han venido tan lejos cargando sus medicamentos y todo. Pero este es un parchecito al gran problema que tenemos. Les digo que esa no es la solución del problema.
la solución del problema es que tengamos instalaciones de agua, desagüe. Y esa población no la tenía. El agua de beber eran de ríos que corrían muy cerca, y el río que estaba en la parte más alta estaba, bueno, estaba también contaminada, pero las que estaban en la parte más baja estaban ya súper contaminadas, porque también en el río lavaban ropa y tanta cosa, ¿no? Y entonces me dijo, o nos dijo, que cuán importante sería que nosotros participemos en el pedido de que se les instale servicios de agua y desagüe, condiciones adecuadas de vivienda, que es sumamente importante para evitar enfermedades infecciosas, sobre todo del aparato digestivo. Y eso es sumamente importante, ¿no? Por eso, miren, factores ambientales que favorecen la transmisión de la diarrea: contaminación fecal del agua de beber y de los alimentos, cohabitación con personas o animales infectados. Generalmente en poblaciones de la sierra e incluso en las comunidades urbanas marginales de Lima, hay casas donde se crían aves de corral o animales como conejos, en fin. Y esa cohabitación es un factor importante también para la producción de las diarreas en niños, sobre todo. Ustedes saben que el Campylobacter jejuni, por ejemplo, está metido en las heces de las aves de coral. Es un germen sumamente agresivo. Bueno, no sé si hasta aquí están escuchando bien. Hay buena transmisión, el sonido está bien. ¿Hay alguna falla, por favor? Sí, se le escucha bien, doctor. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a definir qué es diarrea. Existen múltiples definiciones de diarrea. Una de las más aceptadas es la emitida por la Organización Mundial de la Salud. La OMS, ¿no?, define diarrea como la eliminación de 3 o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Los clínicos dicen, la diarrea se puede definir como el cambio de consistencia de las deposiciones, al margen o no de aumento de frecuencia. Las deposiciones normales son pastosas, sólidas, ¿no? Pero si se transforma en líquido, eso ya es diarrea, si sea una sola cámara, y es una cámara diarreica, ¿no? Los fisiopatólogos tampoco se quedan atrás, dicen. La diarrea, señores, es el desequilibrio entre los mecanismos de absorción y secreción del epitelio intestinal. Ustedes saben que el intestino está tapizado por el epitelio intestinal, ¿no?, por los llamados enterocitos. Y este epitelio tiene dos funciones: absorbe y segrega. Cuando hay bloqueo de absorción o exceso de secreciones, se presenta la diarrea. ¿Ya? Por eso ellos dicen, es el desequilibrio entre los mecanismos de absorción y secreción del epitelio intestinal. ¿Ya? Entonces ya acá hay dos tipos de diarrea: la diarrea osmótica y la diarrea secretora, que es producida por agentes etiológicos diferentes, que lo vamos a repasar más adelante. Vamos a ver ahora los tipos clínicos de diarrea. Vamos a ver, miren, de acuerdo a la duración, tiempo de duración de la diarrea,
puede ser aguda, persistente o crónica. Aguda cuando la duración va de 0 a 14 días. Persistente de 14 a 28 días. Y crónica cuando va más allá de 28 días. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tiempo de duración, aguda, persistente o crónica. De acuerdo a la presencia o no de sangre en heces, hay dos tipos. Aquellas que vienen sin sangre, se llama diarrea acuosa, y aquellas que tienen sangre, moco y sangre, se llama diarrea disentérica. ¿Ya? Miren, es bien importante definir esto porque el manejo va a ser diferente. ¿Ya? Vamos a ver cuando veamos manejo, cómo manejamos la diarrea acuosa y cómo manejamos la diarrea disentérica. Los riesgos que entrañan cada uno de estos tipos también son diferentes. En la diarrea aguda, el riesgo mayor es la deshidratación, el shock hipovolémico, la acidosis metabólica. En la diarrea persistente, la malnutrición. En la diarrea acuosa, muy importante, la pérdida de sodio, potasio, bicarbonato. En la diarrea disentérica, el riesgo mayor es el daño tisular, la toxemia, incluso puede haber hasta sepsis. En la disentería, de acuerdo al enteropatógeno que esté en juego, puede haber incluso las llamadas gastroenterocolitis, necrotizante, úlcero hemorrágica y perforante. Miren ustedes, así de complicado puede ser. Y depende, desde luego, repito, del agente etiológico, incluso de la edad del niño. Cuanto más pequeñito es el niño, tiene más riesgo de hacer estas complicaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Jesús Alberto Castillo, Emanuel Caro, ¿todo está ok? Sí, buenos días. Lo que quería que explique nuevamente, si es que no estaré escuchando, como ya era el tipo de disentería, la moco y sangre. Muy bien. La disentería, miren, la disentería es una diarrea de escasa cantidad, en realidad, poca cantidad, es moco sanguinolento prácticamente. Moco y sangre. ¿Y por qué se presenta moco? Porque hay una gran inflamación del epitelio intestinal y hay desprendimiento de la mucosa. Y sangrado porque estos gérmenes son muy agresivos y pueden producir, pues, hasta ulceraciones, ¿eh? Lesiones ulcerativas, necróticas, sangrado. Este sangrado, lógicamente, el microbio que está en el intestino se puede meter a través del torrente sanguíneo y linfático y producir toxemia y septicemia, fíjense. Y si el niño no está suficientemente defendido como el lactante pequeño, el preescolar, ¿no? Puede haber complicaciones más severas. ¿Cuáles son las rutas de transmisión? Miren, antiguamente nos rompíamos la cabeza cómo ingresaba el germen al intestino y producía ese tipo de lesiones. Y luego de muchos estudios de fisiopatología se llegó al convencimiento de que la ruta de transmisión es muy sencilla. Como está diciendo acá en esta lámina, es la transmisión fecal oral, miren ustedes. En otras palabras, es el llamado circuito ano, mano, boca, así, ¿ya? Y desde luego, si algunos alimentos están pues contaminadas con heces, ¿ya? O microbios que están en las heces. El agua puede ser alimentos
de cualquier tipo, sobre todo alimentos de tipo vegetal. A nosotros que nos gusta bastante comer las ensaladitas, ¿no? El pollo con su ensaladita al costado, ¿verdad? En la ensalada viene ¿qué? La lechuga, el tomate, ¿no es cierto? La zanahoria. Y son vegetales que crecen al ras del suelo. La lechuga, el tomate, por ejemplo. Y a veces estos vegetales son regados con aguas hervidas. Ojo, agua de desagüe. Y si no lo lavan bien, si no se desinfecta bien estos alimentos, son las causas de diarrea. Por eso cuando hacemos la anamnesis en un paciente que viene con diarrea, hoy día que comieron, ayer que comieron, les van a decir, comimos una ensaladita de verduras. Ah, caramba, no lo lavaron bien. ¿Ya? Bien importante eso. Miren, un estudio que se hizo hace ya también algunos años, en el tomate, se encontró que en la cáscara del tomate hay gran cantidad de gérmenes, pero incluso en algunas muestras se encontraron gérmenes que se habían introducido dentro del tomate. O sea, no solamente está en la cáscara, está también, si hay alguna pequeña transgresión en la cutícula, puede meterse también el germen y ser causa contaminante, ¿no? Y productor de diarrea. Por eso, hervir el agua antes de consumir es sumamente importante. De esto se trabajó duro en la época del cólera. En la época del cólera se trabajó mucho en la parte preventiva. Hervir el agua antes de consumir. Antes pues tomaban el agua en los colegios, los muchachos abrían el caño y se tomaban el agua cruda. Ya después de toda esa campaña que se hizo a nivel nacional, desde luego que eso ya se fue restringiendo y ahora muy pocos hacen esa mala actitud, ¿no? Por supuesto que hay que hervir bien la leche de vaca antes de consumir. El lavado de manos después de manipular los pañales del niño es importante también. Antes de darle de comer o de darle su alimento a un bebito, hay que lavarse muy bien las manos. Vamos a ver ahora cuáles son los gérmenes productores de diarrea. Hay bacterias, ¿no? Hay virus, bacterias, parásitos productores de diarrea. Aquí tenemos un listado de bacterias asociadas con las diarreas. Tenemos a la Shigella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Vibrio cólera. Por supuesto que la Shigella tiene varios serotipos. La Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, Shigella soni, la Escherichia coli enterotoxigénica, enteroadherente, enterohemorrágica, el Campylobacter jejuni y el Vibrio cólera, productor de una de las enfermedades más severas de diarrea, ¿no? La diarrea colérica. Ya vamos a comentar un poquito más adelante sobre el cólera. En esta lámina les muestro solamente aquellos agentes etiológicos productores de diarrea secretora, o sea, por el incremento de secreciones intestinales. A la cabeza, Vibrio cólera, la E. coli enterotoxigénica. Esos dos agentes son los más frecuentemente productores de diarrea secretora.
parásitos asociados con diarreas. Tenemos la Giardia lamblia, el Balantidium coli, la Capillaria, Cryptosporidium parvum, la entamoeba histolítica, Isospora belli, Fasciolapsis busci, Sarcosistis, Strongyloides, Trichuris trichura. Pero dentro de esta lista no se olviden la primera, la Giardia lamblia. Es uno de los agentes etiológicos parasitarios más frecuentes, que produce incluso la desnutrición y la anemia a los niños. Ahora, vamos a ver por qué algunos agentes etiológicos son más virulentos, más peligrosos, más agresivos que otros. ¿Por qué? Por la presencia o no de enterotoxinas, citotóxicas, termolábiles, termoestables, factores de colonización, factores de adherencia, la presencia de citotoxinas, neurotoxinas, lipopolisacáridos de la pared celular. O sea, cuanto más cantidad de estos elementos tenga el agente, es mucho más agresivo. Aquí estamos agrupando los gérmenes que invaden la mucosa intestinal. Aquellos que son invasivos. Porque hay otros que solamente se adhieren a la mucosa y dañan el borde del cepillo, pero otras no. Otras, aparte de adherirse, invaden la célula. Entre estos gérmenes invasivos tenemos a la Shigella, la E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Salmonella, el rotavirus, la entamoeba histolítica. Y entre aquellos gérmenes que solamente se adhieren a la mucosa y dañan el borde del cepillo, tenemos a E. coli enteropatógena, enteroadherente, Cryptosporidium parvum, la Giardia lamblia. Bueno, aquí les traje una microfotografía electrónica para que ustedes conozcan cómo es el rotavirus, que es uno de los agentes etiológicos más comúnmente productores de diarreas. El rotavirus, ¿ya? Les cuento que hace algunos años, el año 1972 para ser más precisos, la célebre microscopista electrónica, la doctora Bishop, australiana ella, tenía entre sus hobbies guardar los frasquitos de heces de sus pacientes que veía, ¿no? Tenía una colección de frasquitos de heces. Y en sus momentos libres, ¿no? Veía en su estetoscopio para ver qué elementos encontraba allí. Y le llamó poderosamente la atención de que en la gran mayoría de ellos encontraba unos corpúsculos redondeados de doble contorno, como podrán apreciar ustedes aquí, ¿no? Corpúsculos redondos de doble contorno, ¿ya? Que se parecían a las ruedas del carro. Entonces, le puso rotavirus, rota de rueda, rotavirus. Es el agente etiológico
más importante de las diarreas acuosas. Claro, en el momento actual, el rotavirus ya está bajando un poco. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas contra el rotavirus. Ya, y felizmente ya está bajando la cantidad de diarreas por rotavirus. Y es contra este virus, justamente. Aquí tenemos la Escherichia coli. Vean ustedes, la bacteria que tiene pelos vibrátiles. A través de estos pelos vibrátiles o fimbrias, que le llaman también, se adosa al enterocito, ¿no? Y condiciona una serie de mecanismos bioquímicos intracelulares dentro del enterocito, como vamos a ver más adelante. Las vaquitas para recordar las salmonelas. Aquí les traje una muestra de disentería. Miren, vean ustedes cómo es la disentería. Es de escasa cantidad. Este es un papel bond, por si acaso, tamaño A4, ¿ya? En el cual se le ha colocado ahí una deposición disentérica, que es moco sanguinolento, nada más. Miren. Así vean una hilachita de sangre, entonces ya esa es una disentería, ¿ya? Aquí vemos el Campylobacter jejuni. Este Campylobacter está metido en las heces de los animales domésticos, sobre todo en las aves de corral. El Cryptosporidium parvum, que es otro agente etiológico también productor de diarrea. Antiguamente se describía solo en aquellos pacientes que eran portadores de SIDA. Entonces se pensó que estaba asociado con el SIDA, pero después se encontró también en otros pacientes que no precisamente eran sidosos. Aquí tenemos, señores, a la Giardia lamblia, uno de los parásitos más peligrosos que tenemos, la Giardia lamblia, la Giardiasis, ¿no? Siempre, vean ustedes, les aconsejo, cuando tengan pacientitos, la madre les diga, doctor, mi niño frecuentemente se enferma de diarreas. Yo le doy de comer, todo normal, pero no aumenta de peso, siempre está pálido, ¿no? Y está con diarrea persistente, ¿eh? A veces crónica. Justamente esta Giardia lamblia, este parásito, ¿dónde se establece? Miren, este se establece en las áreas más útiles de la economía del aparato gastrointestinal. Se establece en el yeyuno íleo. Miren acá, que es donde se produce la absorción de nutrientes, de agua, electrolitos. Y esta giardia está tapizando casi totalmente el epitelio intestinal. O sea, no permite la absorción, pues. ¿Ya? Bloquea la absorción de nutrientes. Entonces el niño se tiene que desnutrir. Y por supuesto que se alimenta de los nutrientes que el niño ingiere, ¿no? Y se multiplica en cantidades inimaginables. Es un trabajo hecho por Brandford y colaboradores en Francia, pacientes con diarreas crónicas, encuentra que en cada centímetro cuadrado de superficie luminal, porque hizo biopsias, en cada centímetro cuadrado de superficie luminal encontró 1 millón de giardias. O sea, está tapizando casi totalmente. No deja ni 1 milímetro para que se pueda absorber los nutrientes. Entonces, cuando ustedes
sospeche, pídale examen parasitológico de ese seriado y si encuentran Yergia o quistes de Yergia lamblia, tiene que darle tratamiento. El tratamiento es el metronidazol, como vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a ver algo de la fisiología y la fisiopatología, sobre todo del aparato digestivo, sobre todo para comprender por qué la terapia de rehidratación oral es una de las estrategias fundamentales para la reducción de la mortalidad infantil en niños con diarrea. ¿Ya? Miren, esto que ya lo conocemos, vamos a hacer un repasito muy breve. Aquí está el aparato digestivo, ¿no? Boca, esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, listo. El hígado y el páncreas. Vean, vamos a ver el volumen de líquidos existente en un adulto de 70 kilos. Cada 24 horas se hace un recambio de aproximadamente 9 litros, ¿no? de agua. Ustedes saben que hay algo de 7 litros que se produce por secreciones endógenas, o sea, glándulas salivales, secreción gástrica, secreción biliar, secreción pancreática y secreción intestinal, ¿no? Y por la ingesta oral, aproximadamente 2 litros al día en un adulto de 70 kilos. 7 y 2 serían 9 kilos, o 9 litros, perdón, 9 litros. Normalmente, en las heces deben salir 200 mililitros de agua. O sea, el porcentaje de absorción de agua es del 98%. Si no tenemos este nivel de absorción, algo está ocurriendo y el paciente va a presentar diarreas. O hay un exceso de secreciones o hay un déficit de absorción. Esto para recordar también que el epitelio intestinal está tapizado por los llamados enterocitos. Pero el epitelio intestinal no es pues liso, sino tiene entrantes y salientes, ¿no? La parte más apical tiene potencialidad absortiva y la parte más profunda, ¿no? Llamadas las criptas del Lieberkühn, tienen potencialidad secretora. Ahí tienen las capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la parte muscular. Aquí, para ver un poquito más de cerca, vean cómo son los pliegues circulares y las vellosidades intestinales. Y en cada vellosidad encontramos arterias, venas y linfáticos. Esto para verlo más de cerca. Miren las microvellosidades. Acá aparece. Ahora sí. Bueno, esto para recordar
las enzimas digestivas, su ubicación y la función que tiene cada enzima. ¿Se acuerdan que en la saliva tenemos la tialina o la amilasa salival? ¿Cuál es su función? Iniciar el catabolismo del almidón. En el jugo gástrico, ¿qué encontramos? Las siguientes enzimas, la pepsina, la renina, la lipasa gástrica. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Transformar las proteínas a polipéptidos, coagula la leche, e inicia el catabolismo de las grasas. El jugo pancreático tiene tripsina y quimotripsina, carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa y la lipasa pancreática, cuyas funciones, ustedes saben, transforma proteínas a polipéptidos, los polipéptidos a aminoácidos, el ARN a nucleótidos, el ADN a nucleótidos también. La lipasa pancreática transforma grasas a ácidos grasos, glicéridos y glicerol. Y en el jugo intestinal, la enteroquinasa transforma el tripsinógeno a tripsina, las peptidasas, los dipéptidos aminoácidos, la sacarasa, sacarosa, la glucosa y fructosa, la maltasa, la maltosa y glucosa, y la lactasa desdobla la lactosa, la glucosa y galactosa. Bueno, yo les traje este dibujito para comprender por qué la terapia de rehidratación oral a través de las sales de rehidratación oral fórmula OMS es altamente eficaz. Miren, se basa en un principio fisiológico muy sencillo. Y el descubrimiento de esto ha permitido descubrir a las sales de rehidratación oral. Miren, esta es una representación diagramática del reemplazo de fluidos por vía oral en la diarrea aguda. Si a un niño con diarrea, en esta primera partecita, un niño con diarrea, le damos sal y agua, o sea, agua con sal, agua salada, casi todo el volumen que ingresa sale por las heces, o sea, entra y sale prácticamente sin absorción. La absorción es muy pobre, casi no se absorbe nada. ¿Ya? Agua salada, agua con sal. Pero si esta agua con sal le agrego un poco de azúcar y la convierto en una solución glucosalina, bien, los niveles de absorción se incrementan enormemente. En esto se basa las sales de rehidratación oral, que es fundamental para la terapia de rehidratación. ¿Qué es la terapia de rehidratación oral? No es otra cosa que la introducción de una solución hidrosalina, glucosalina. Desde luego que también hay otros procesos de absorción de sodio en el epitelio intestinal, pero son en menor cuantía. La principal es cuando se une sodio con glucosa. Entonces la glucosa es un cotransportador del sodio. La glucosa prácticamente lo incluye dentro de su molécula y lo introduce dentro de la célula, dentro del enterocito. También por intercambio con el cloro, con el hidrógeno, con el bicarbonato. Pero no olvidemos que el principal mecanismo de absorción es sodio unido a la glucosa. Este dibujito es para entender cómo se produce la diarrea producida por el vibrio cólera. Ustedes saben que el año 1991 en nuestro país, el Perú tuvo el infortunio de afrontar una de las epidemias más severas de su historia, el cólera.
Que el cólera puede traer diarreas severas que en pocas horas lo puede llevar al shock hipovolémico y muerte del paciente. Pero miren ustedes este vibrio cólera, ¿cómo es que produce esta diarrea tan severa? El vibrio cólera tiene una toxina que se llama colerágeno. Este colerágeno tiene dos subunidades, subunidad A y subunidad B. La subunidad B produce adelgazamiento del enterocito, ¿ya? La pared celular, para permitir que la subunidad A o activa se meta dentro, se ingrese dentro del enterocito. Y una vez dentro del enterocito, estimula a la adenilciclasa que está dentro. ¿Ya? La adenilciclasa que está dentro del enterocito. ¿Qué hace la adenilciclasa? Miren, la adenilciclasa lo que hace es transformar el ATP, o sea, el adenosintrifosfato, en AMP, o sea, AMP cíclico. Este AMP lo que hace es secretar cloro, que es un anión. El cloro jala el sodio y el sodio jala el agua. Miren cómo es, ¿ah? Entonces es una cadena de bioquímica nada más. ¿Ah? Repito, miren, ¿ah? El colerágeno tiene una toxina, esa es una toxina que tiene dos subunidades, A y B. La B adelgaza la pared, la A activa, se mete y estimula la adenilciclasa para la transformación del ATP en AMP cíclico. Y este AMP, ¿qué cosa hace? Segrega cloro, el cloro jala el sodio. El cloro es un anión, ¿no? ¿Cierto? El sodio es un catión. Entonces, este anión jala su catión, que es el sodio, y el sodio jala el agua del intra al extracelular. O sea, el paciente se deshidrata rápidamente. Como decimos, literalmente, el paciente se escurre por dentro. Se deshidrata rapidísimo. En horas, ¿ah? Se puede morir. Entonces es importante hidratarlo al paciente con cólera. Y felizmente en este tipo de diarrea colérica, ¿no? Si el paciente aún no está en shock, ustedes pueden utilizar las sales de rehidratación oral con excelentes resultados. Si ya está en shock o en pre-shock, ya tienen que instalarle su vía intravenosa, o sea, el plan C de tratamiento, de lo cual vamos a tener un seminario el próximo día 11, me parece que es. Vamos a paciente que viene con diarrea, ¿no? Ustedes tienen que preguntar primero, ¿desde cuándo está con diarrea? ¿Cierto? La mamá tiene que decir, ¿desde cuándo está con diarrea? ¿Ya? ¿Para qué me sirve esa pregunta? Para ver si estoy frente a una diarrea aguda, persistente o crónica, ¿cierto? 0 a 14 días aguda, persistente más de 14 días. Primera pregunta, ¿desde cuándo está con diarrea? Segunda pregunta que nunca debe faltar. ¿Tiene sangre en las heces? ¿Para qué me sirve esa pregunta? La pregunta de moco, sangre, para ver si es una disentería o es una diarrea acuosa. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve esa pregunta? Para ver si uso o no uso antibióticos. Mientras que en la disentería, yo estoy obligado a usar antibióticos. En la acuosa, prácticamente estoy prohibido de usar antibióticos. Vean qué diferencia. ¿Está claro esto, por favor? ¿Están comprendiendo, Jasmine, por favor? Sí, doctor. Ya. ¿Qué más? Entonces, ya preguntamos desde cuándo hay sangre o no en heces. Y otra cosa importantísima que tenemos que preguntar es si aparte de la diarrea tiene vómitos, ¿no? Y tiene vómitos persistentes, vómitos incoercibles, se llama cuando tiene 4 o más vómitos en una hora
A eso le llamamos vómitos incoercibles. Ese pacientito lo más probable es que va a rehidratarse por vía intravenosa, porque por vía oral no se le va a poder hidratar. ¿Ya? Vómitos incoercibles. Y preguntar si tiene sed abundante. Si está muy sediento, ah, caramba, este paciente está deshidratado, pues. Si no tiene sed, tiene diarrea, pero aún no está deshidratado. La sed es importante. Entonces ustedes van a aprender a reconocer signos de deshidratación. Hay dos tipos de signos, ¿ya? De una vez, inclúyanlo en su disco duro aquí. Hay dos tipos de signos de deshidratación. Los llamados signos claves y signos accesorios. ¿Cuáles son los signos claves? Sensorio, sed, signo de pliegue, los tres signos claves. ¿Ya? Las tres S para que no se vayan a olvidar. La primera S, sensorio, alterado. Segunda S, sed, sed abundante. Tercera S, signo de pliegue. Signo de pliegue es la arruguita que queda en la piel cuando uno le presiona con el índice y el pulgar en la piel del abdomen. Si queda arrugadito, es un signo de pliegue positivo. Pero si la arruguita desaparece de inmediato, el signo de pliegue es negativo. ¿Ya? Y incluso hasta 2 segundos, pero si el signo de pliegue positivo, esto es una deshidratación entre leve a moderada. Pero el signo de pliegue persiste más de 2 segundos, o sea, permanece arrugado, el paciente ya está en shock, está deshidratado severo. ¿Ya? Miren, ¿eh? Los otros signos se llaman signos accesorios, por ejemplo, fontanela hundida, globos oculares hundidos, córneas opacas, taquicardia, oliguria, ¿no? Son signos también de deshidratación, pero se llaman signos accesorios. ¿Y por qué se llaman accesorios? Porque no tienen la misma sensibilidad y especificidad que los tres mencionados al principio. Por ejemplo, boca y lengua seca. ¿Es un signo de deshidratación? Por supuesto que sí, pero no siempre. Por ejemplo, si un niño está respirando con la boca abierta, va a tener boca y lengua seca. Pero el paciente no está deshidratado y tiene diarrea siquiera. Al revés, el paciente puede estar muy deshidratado, deshidratadazo, y acaba de presentar un vómito. Le van a encontrar lengua, boca húmeda. No por eso van a decir que está hidratado. ¿Se dan cuenta, no? Ya. La taquicardia igual, pues. La taquicardia es un signo de hipovolemia también, pero no siempre. A veces un pequeño estrés le puede condicionar taquicardia. No está deshidratado, ¿no? En fin. Entonces hay que saber diferenciar signos principales y signos accesorios. Vamos acá en un cuadrito muy sencillo. Lo que tratamos es de que este tema, que antiguamente era un tema muy complicado, que solamente lo veían los pediatras y dentro de los pediatras un grupo especializado, ¿no? Que eran los considerados el non plus ultra de la pediatría, por decirlo de alguna manera, que manejaban agua y electrolitos, etc. Y eran los únicos que eran expertos en rehidratar a los pacientes. Pero igual, pues, los pacientes se seguían muriendo porque no todos van a tener esa capacidad, etc. Y la gran mayoría de pacientes que se morían eran en los alrededores, en las zonas vaginales, en las postas, centros, donde no hay, ni siquiera hay médicos y a veces ni siquiera hay menos especialistas, ¿no?
Entonces se ha tratado de simplificar cómo hacer el diagnóstico de deshidratación, por ejemplo. Hay que observar, ¿ya? Examinar y decidir, y luego tratar. En la observación, ¿qué hacemos? Vemos si el paciente está no irritable, inquieto, tiene ojitos hundidos, boca y lengua secas, está sediento, bebe con avidez. Entonces, ese pacientito está deshidratado. Le examinamos el signo de pliegue, que desaparece lentamente. Ahí decidimos, el paciente presenta 2 o más de estos signos, tiene deshidratación. ¿Cuál es el manejo? Usar el plan B de tratamiento. Previamente, si tenemos balance, tenemos que verlo pesado al paciente. Pacientes con diarrea y deshidratación con shock hipovolémico. También observar, examinar, decidir y tratar. Si el paciente está letárgico o comatoso, ojos muy hundidos, llanto sin lágrimas, boca y lengua muy secas, y este paciente que está en shock prácticamente pues no va a poder beber, así tenga sed. ¿Bebe mal o no puede beber? En el examen clínico, ¿qué encontramos? El signo de pliegue desaparece muy lentamente, más de 2 segundos. ¿Eh? Y aquí decidimos que el paciente presenta signos de deshidratación severa con shock hipovolémico. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? El plan C de tratamiento, o sea, la terapia de rehidratación intravenosa rápida, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a profundizar más en el seminario del día 11. Creo que es a las 5 de la tarde. Eso vamos a coordinarlo bien con su delegada, con Wendy Yasmín. Les traje esta foto, porque miren ustedes, en mi época de residente, veíamos en el hospital del niño muchos pacientitos que llegaban así, miren, pacientes desnutridos severos, marasmáticos. Marasmático es prácticamente esqueleto recubierto en piel, con diarreas severas, crónicas, deshidratados. Y a veces se le ponía el intravenoso. Y a veces en poco tiempo se contaminaba con microbios intrahospitalarios. Y como no tiene defensa, está inmunodeprimido, inmunodeficitario, se moría por sepsis. Felizmente en esta época ya no tenemos este tipo de pacientes. Quizás lleguen muy de vez en cuando, pero ya no en la magnitud como veíamos en mis épocas de residente. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a definir qué cosa es deshidratación. La deshidratación es la pérdida excesiva de agua y sales del organismo por las diferentes vías de pérdida de fluidos. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías de pérdida de fluidos? Aparato digestivo, ¿no? Vómitos, diarreas, aparato respiratorio, la insensible perspiración, riñones a través de la orina, piel a través del sudor, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías de pérdida de fluidos? Digestivo, renal, piel, pulmones, básicamente. Desde luego que al principio las pérdidas son de líquido extracelular y luego la del intracelular. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la deshidratación? Edad. Cuanto más pequeño es el niño, más proclive a deshidratarse. Estado nutricional. El desnutrido es mucho más hidrolábil. El agente causal, ya lo dijimos, la agresividad de los agentes.
Patologías extradigestivas, por supuesto. El clima. Climas más cálidos, por supuesto que también se asocia, ¿no?, para la producción de la deshidratación. En esta lámina les traje la cantidad de electrolitos que se pierden en diarreas producidas por cólera y en las diarreas de otras etiologías. Miren, el cólera, el adulto pierde 140 miliequivalentes de sodio por litro, potasio 13, cloro 104, bicarbonato 44 miliequivalentes por litro. Si ustedes se acuerdan, la cantidad de sodio que hay en el plasma, ¿cuánto tenemos de sodio en el plasma? 140, 145 miliequivalentes por litro. Y la cantidad de sodio que se pierde por la diarrea colérica es equivalente a la existente en el plasma, miren ustedes. Por eso que el paciente con diarreas en pocas horas puede entrar al shock hipovolémico y se puede morir. Los niños menores de 5 años también pierden cantidades muy importantes de sodio, potasio, etc., cloro, bicarbonato. Las diarreas de otras etiologías, la cantidad de sodio que se pierde es menor, alrededor de 60. Potasio 25, cloro 55, bicarbonato 14. Por eso es que las sales de rehidratación oral en el momento actual tienen 75 miliequivalentes de glucosa, 75 de sodio, 20 de potasio, cloro 80, bicarbonato 30. ¿Cuáles son las consecuencias de la diarrea acuosa? La deshidratación, que puede ser isotónica, hipertónica, hipotónica. Esto es en relación a la mayor o menor cantidad de pérdida de sodio, ¿ya? Por eso se llama deshidratación isotónica o isonatrémica, le llaman algunos también. Hipertónica o hipernatrémica, ¿no? Deshidratación hipotónica o hiponatrémica. Es en relación al sodio. Acidosis metabólica, también. Hipocalemia, la pérdida de potasio, sobre todo por vía urinaria, que se pierde gran cantidad de potasio. ¿Qué es la deshidratación isotónica? Es el tipo de deshidratación más frecuente. Ocurre cuando la pérdida neta de agua y sodio son en la misma proporción que la encontrada en el extracelular. La concentración sérica del sodio es de, ustedes se acuerdan, 130 a 150 milimoles por litro. La osmolaridad normal es de 275 a 295 miliosmoles por litro. La hipovolemia ocurre como resultado de la pérdida importante de líquido extracelular. La deshidratación hipertónica, en cambio, es por el déficit de agua que es mayor que la del sodio, entonces se va concentrando pues, el paciente con sodio. Y puede estar el sodio por encima de 100 milimoles por litro. La osmolaridad se eleva, más de 295 miliosmoles por litro. Esto es sumamente peligroso. El paciente incluso puede convulsionar. Tiene sed intensa, por supuesto. Está irritable y puede convulsionar. En la deshidratación hipotónica, son niños con diarrea que ingieren grandes cantidades de agua. Generalmente la mamá, pues, cuando está deshidratada, le da agua pura. Entonces, el agua lo puede llevar a la hipotonía. Y es peligroso también que vaya a la hipotonía, la deshidratación hipotónica. Estos pacientitos tienen una cantidad de sodio debajo de 130 milimoles por litro. La osmolaridad está debajo de 275. Está letárgico y puede presentar también convulsiones.
por el edema cerebral, pues, lógicamente. La acidosis metabólica, producida por pérdida de bicarbonato por las heces y la excesiva producción de ácido láctico y ácido pirúvico. La concentración de bicarbonato es reducida debajo de 10 milimoles por litro. El pH está debajo de 7.1, pH arterial. Compensatoriamente, ¿no? El paciente con acidosis tiene polipnea e hiperpnea, o sea, respiración profunda y rápida. Tiene vómitos, porque trata de eliminar los ácidos. La hipocalemia, pérdida de potasio por heces y orina. Ustedes saben que el potasio es el principal catión del intracelular. ¿Sus funciones cuáles son? Participa en el tono de las fibras musculares lisas, estriadas, cardíacas, ¿cierto? Fija la proteína intracelular. La pérdida de potasio por heces y orina puede producir hipocalemia. Peligroso en niños desnutridos, que ya de hecho están hipocalémicos. Presentan debilidad muscular, están hipotónicos, ¿no? Pueden presentar arritmia, incluso paro cardíaco, íleo paralítico. Ya casi estamos en la parte final. Vamos a ver cómo evaluamos el estado de hidratación. Vean, en este cuadrito que se los voy a dejar, todas las láminas van a quedar para ustedes, ¿no? Lo pueden copiar, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo evaluamos el estado de hidratación. Primero, observamos la condición del paciente, ¿no? Su sensorio, cómo está. Si está alerta, ese no está deshidratado. Si está intranquilo, irritable, está deshidratado. Si está comatoso, está ya en realidad en shock, ese paciente está con deshidratación severa. Todo lo que entra en esta primera columna, el paciente tiene diarrea sin deshidratación. En este segundo grupo, diarrea con deshidratación. Y en la última columna, diarrea con deshidratación grave o shock hipovolémico. Y cada uno de estos grupos van a meritar un plan de tratamiento determinado. Primero, el plan A, segundo, plan B, y el tercer grupo, el plan C de tratamiento. A ver, vamos a ver cómo está la condición del pacientito. Si no está deshidratado, está alerta. Los ojos, ¿cómo están? Normales. ¿Hay lágrimas? Sí, por supuesto. ¿Bebe? Sí, bebe normalmente. El signo de pliegue desaparece rápidamente. O sea, no hay signo de pliegue. En este caso, yo digo, no tiene signos de deshidratación. A pesar de la diarrea, no está deshidratado. Amerita el plan A. O manejo de la diarrea en el hogar. Ese paciente no tiene por qué quedarse en el hospital. Ojo. Solamente se queda el tiempo necesario para que ustedes les den todas las recomendaciones para que la madre aplique bien el plan A de tratamiento. ¿Ya? Solamente se queda por ese tiempo en que ustedes van a entregarle el mensaje de cómo manejar al paciente en casa. El plan B de tratamiento, ese sí se queda, por lo menos, se queda 3 a 4 horas en la unidad de rehidratación oral si lo tiene, si no, en un ambiente más o menos adecuado donde se le pueda rehidratar. Pero ahí sí encuentran los signos de deshidratación que ustedes ya lo conocen. Y el plan C de tratamiento, aquel paciente que está pues grave, está en shock. A ese se le pone intravenoso y en 3 horas se debe rehidratar rápidamente al paciente. Y, por supuesto que antes de darle de alta, tengo que estar seguro de que ese paciente tolera la vía oral, ¿no? Y puede seguir mejorando en casa. De lo contrario, del plan C pasa al plan B y del plan B recién pasa al plan A. Se va a su casa.
Muy bien. ¿Qué exámenes auxiliares pediríamos a un paciente que viene con diarrea? Mire, si ustedes están en un establecimiento de salud de tercer nivel o de segundo nivel que tienen un laboratorio, quizás puedan pedir algunos exámenes auxiliares, pero no siempre es obligatorio pedir exámenes auxiliares en pacientes con diarrea, porque según los estudios que ya se han hecho, ya se sabe por el tipo de diarrea que tiene el paciente cuál es el agente etiológico que está en juego, ¿no? Está o no deshidratado también clínicamente y se le puede administrar una terapia de rehidratación oral o intravenosa de acuerdo al tipo de diarrea y al grado de deshidratación. Si ustedes pueden hacer exámenes auxiliares y la madre tiene cómo hacerle los exámenes auxiliares, tiene recursos, bueno, quizás se puedan hacer uno de estos exámenes, pero no siempre. Es decir, o sea, no hay ninguna excusa para nosotros y decir, no le he podido manejar este caso porque no tengo un laboratorio para ver qué tipo de diarrea. No. Por los estudios previos hechos a nivel nacional e internacional, ya se sabe muchos de los resultados de este tipo de diarreas, etcétera, etcétera, solamente con un buen examen clínico. Exámenes auxiliares que se pueden pedir: hemograma, hemoglobina, hematocrito, electrolitos séricos, estudio de coagulación, examen coprológico, inflamatorio, parasitario, coprocultivo y antibiograma. Muy bien, vamos a entrar a esta parte en la que ya el día 11 cae miércoles, creo, ¿no? A ver, ¿qué día es, Wendy? Miércoles 11, el 11 tenemos... Jueves, jueves. Jueves es, ¿no? Ya, el jueves, vamos a tener el seminario de rehidratación. Como son 28 alumnos, ¿no es cierto? Vamos a tener 3 grupos de alumnos, de 9 en cada grupo. 3 por 9, 27. Y en uno va a haber pues 10, ¿ya? 2 grupos de 9 y uno de 10, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar amplia libertad para que ustedes, y por supuesto bajo la supervisión de Yasmín, que me va a comunicar cuáles son los 3 grupos: el grupo del plan A, el grupo del plan B y grupo del plan C. Están comprendiendo este mensaje, ¿no? Ya. Entonces, en el primer grupo, que son, vamos a poner que sean 9, de los 9, seleccionen ustedes a uno de ustedes va a hacer la presentación, ¿ya? Y los demás van a participar, lógicamente, sobre el plan A, y tienen que participar e intervenir. Pero el que va a hacer la presentación con diapositivas es uno de ustedes, nada más, del primer grupo de 9, los 9 primeros. El plan B lo va a hacer del 10 al 19, digamos, vamos a suponer. Plan B. El plan C, los restantes. Uno solo es la presentación, o sea, van a haber tres expositores, uno del plan A, del plan B y otro del plan C. Eso no quiere decir que los que leyeron plan A no van a leer plan B y plan C. Todos tienen que leer el plan A, B y C, porque al final todos vamos a intercambiar, ¿no? Comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Yo quisiera que el día anterior, ¿no?, con la coordinación con Yasmín, me envíen el listado de quiénes van a estar en el plan A, plan B y plan C, para que puedan empaparse de esto. Ustedes tienen, les voy a mostrar, hay varias fuentes bibliográficas, uno de ellos que se lo voy a mostrar más adelante,
¿Ya? A ver, vámonos viendo el plan A en qué consiste rápidamente. Es una cosa muy rápida nomás. Plan A. Las 4 reglas para tratar la diarrea en el hogar. Acá está. Y esto es lo que van a profundizar los colegas el día jueves. Primero, aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. Recuerden que el paciente aún no está deshidratado. Lo que hay que hacer es evitar que se deshidrate. C. Continuar la alimentación habitual. Reconocer signos de empeoramiento. Y enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Lactancia materna, agua segura, higiene, uso del zinc por 14 días. Entonces, las 4 reglas para tratar la diarrea en el hogar, acá están. Para no olvidarse, ACRE, el ACRE. ¿Ya? Plan A de tratamiento, no se olviden, el ACRE. A de aumentar la ingesta de líquidos. C, continuar la alimentación. E, reconocer signos de empeoramiento. E, enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Recuerden, aquí la mamá se va a su casa conociendo bien las 4 reglas del plan A de tratamiento que ustedes le tienen que enseñar. Aquí estamos viendo qué cantidades de líquidos debe administrarle después de cada evacuación. Si es menor de 12 meses, entre 50 a 100 mililitros. 1 a 10 años, 100 a 200, ¿no es cierto? Que debe ser de media taza a 1 taza, 1/4 de taza a media taza. Más de 10 años, todo lo que desee, o sea, libre demanda. Ad libitum, como dicen los expertos. Lo que desee. En el plan B, tratar la deshidratación por vía oral. Esto ya es la terapia y rehidratación oral. Que tenemos que pesarlo al paciente y se le da entre 50 a 100 mililitros por kilo en 3 horas. Acá está el peso, el volumen, los pesos, los volúmenes que van a utilizarse. El uso de la sonda nasogástrica, ¿en qué caso? Cuando no tolera la vía oral o cuando tiene vómitos persistentes, se puede usar la sonda nasogástrica. Cuando usamos la sonda nasogástrica, se le puede dar entre 25 a 30 mililitros por kilo por hora por goteo. Si se produce vómito o distensión, se disminuye a 15 mililitros por kilo, o sea, la mitad casi, ¿no? En 30 minutos. Y el plan C, terapia de rehidratación intravenosa rápida, para los pacientes que están en shock. Aquí tienen las soluciones que se pueden utilizar. La más recomendable es la solución polielectrolítica estándar, ¿no? Esto lo usamos en la época del cólera con excelentes resultados. La solución polielectrolítica estándar es la solución Pizarro, que también se le llama, que fue ideada por el doctor Daniel Pizarro de Costa Rica, que tuve el honor de conocerlo en un evento que se llevó a cabo en Estados Unidos. Muy sencillo, muy buena persona. Bien, con esta solución se han salvado millones de vidas en la época del cólera. El lactato de Ringer, también. Solución salina fisiológica. Entonces, las cosas más minuciosas se las voy a dejar pues para el día jueves. Cada uno de los expositores se van a explayar en cada uno de estos puntos, con participación activa de todos nosotros. Plan C de tratamiento. En 3 horas, miren. La primera hora, 50 mililitros por kilo. En la segunda hora, 25. En la tercera, 25 mililitros por kilo. De lo que se trata con la terapia de rehidratación intravenosa rápida es el paciente. En primer lugar, no se muere en shock.
Pero en segundo lugar, lo hidratamos rápido, ¿por qué? Porque en el shock hipovolémico los órganos más afectados por la hipovolemia son corazón, riñones, pulmones, cerebro. No se olviden, cerebro. Sobre todo, el cerebro. Ustedes saben que el cerebro tiene las células que son las neuronas. Y las neuronas funcionan en base a ¿qué? Sangre, oxígeno, glucosa. Y el paciente deshidratado está isquémico, hipoxémico, hipoglicémico. Entonces, con esta solución, ¿no? Le podemos neutralizar este problema y evitar que se nos pueda, en primer lugar, que no se nos muera y segundo, que no se produzca noxa, daño posterior. Ya. Antes se le rehidrataba pues en 20 horas, 24 horas, ¿no? Lo salvamos de la vida, estaba, no se moría, pero seguía viviendo, pero con ya noxas severas, irreversibles en el cerebro, ¿no? Fundamentalmente. Entonces hay que evitar eso. Por eso que en la primera hora, mire cuánto se le pone, 50 mililitros por kilo. Si el paciente pesa 10 kilos, vamos a suponer, 50 por 10, 500. O sea, medio litro tienen que pasarle una hora, así a goteo rápido. A veces es necesario primero descolapsarlo, ¿eh? Esto se aprende no escuchando ni viendo, sino haciendo, por si acaso les digo. Y ojalá que esto de la pandemia vaya disminuyendo, nos permitan el ingreso a las emergencias para poder enseñarles estas cosas. Canalizar la vena es importantísimo, es salvador. Acostúmbrense en las guardias, canalicen venas. Y en los bebitos a veces es un poquito más complicado. Las venas más accesibles, ¿cuáles son? La vena del dorso de la mano, acá. La vena del pliegue del codo, la vena temporal. Si me falla todo eso, todavía tengo la vena pretibial. Ahí puedo canalizar la vena. Incluso puedo hacer flebotomía y puedo. Y al inicio, miren, agarro una jeringa de 20 y lo descolapso, ¿eh? No, 20 mililitros y comienzo a descolapsar las venas. Y cuando ya se descolapsa, recién le puedo yo poner el frasco a goteo rápido, ¿no? Eso es bien importante que aprendamos en la práctica en las guardias. Repito, es salvador. Yo recuerdo cuando hacíamos guardias de la emergencia del Hospital del Niño. Yo trabajaba en la emergencia, trabajé pues como 5 años en la emergencia. Y allí yo tenía que salir en la cola, en las colas que estaba ahí, destapaba el niño, estaba en shock, ese paciente lo sacaba, si estuviera el final y me lo llevaba rápido al principio y se le ponía el intravenoso rapidísimo para salvarlo. Eso es sumamente importante. Uy, llegaban pre-mortem, ¿eh? O sea que eso es algo que yo les pediría que ustedes, ojalá que se den las oportunidades, las circunstancias para que puedan hacer esas prácticas. Bueno, una vez que lo hayamos sacado de shock, hay que evaluarlo al paciente continuamente. Si no está mejorando, aumentar la velocidad de infusión. Por esto también me trae a colación algo, algo que es anecdótico también, ¿no? Bueno, como el año 91 nosotros tuvimos la epidemia de cólera y tuvimos la letalidad más baja registrada en todas las epidemias habidas de cólera en el mundo, ¿ah? Fíjense ustedes, 0.8% de muertes. En otros países, 5 o 6% de muertes. Entonces, en Honduras se produjo el año 94, 3 años después que nuestra epidemia de cólera. En Honduras se produce la epidemia de cólera en Honduras. Y ahí los pacientes se seguían muriendo. 6, 8% de pacientes se morían. Entonces,
¿Por qué? Porque ellos no usaban la terapia de rehidratación oral. Ellos solo todo era intravenoso, nada más. Y rápidamente se les agotaba el intravenoso, no tenían gente experta poniendo intravenosos. Entonces la Cruz Roja Internacional se moviliza con sus soluciones intravenosas que pronto se terminan. Entonces la OMS de Ginebra dijo, bueno, ¿dónde están los expertos manejando cólera? Están en Perú. ¿Por qué no se llevan unos 3 o 4 peruanos para que les enseñen a usar la terapia de rehidratación oral también? Entonces, yo estuve entre los 4 que viajaron a Honduras. A mí me tocó estar en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante después de Tegucigalpa. Y allí estábamos justamente en una charlita parecida a esta, con los colegas médicos. Y ahí se vino esta parte donde decía, ¿cada cuánto tiempo evalúan ustedes en el Perú a los pacientes que están en shock? Entonces, porque aquí en Honduras hay mucha controversia, decían. Algunos dicen cada 3 horas, cada 4 horas, otros dicen a las 6 horas, no sabemos. Allá en Perú, ¿cómo hacen eso? Bueno, entonces yo le dije, allí le aplicamos el manejo enzimático. El manejo enzimático. ¿Qué enzima usan pues ustedes? Digo, sí, no, le dije, no es que usemos ninguna enzima, sino que todo el tiempo estamos encima del paciente. Ya por eso evalúe el paciente continuamente, o sea, permanentemente, tiene que estar monitoreado. ¿Qué vamos a monitorear? Su sensorio, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, su estado de hidratación y si orina o no orina. Si micciona, ese paciente ya está, ya ha podido restaurar su uremia y comienza a miccionar. Es importante también. Probar tolerancia oral. Observar al paciente durante 2 horas más, por lo menos después de completar la hidratación. Y asegurarse que la madre o el familiar pueda mantenerlo hidratado con suero oral y lo pueda alimentar básicamente. Acá vamos a hacer un resumen, ya para concluir, de los 10 pasos para el manejo correcto de casos de diarrea. Número 1. La deshidratación que acompaña a la diarrea debe ser tratada con terapia de rehidratación oral y realimentación temprana. 2. Los niños con diarrea deben recibir líquidos disponibles en el hogar para prevenir la deshidratación. 3. Los establecimientos de salud deben tener disponibles protocolos de atención para terapia de rehidratación oral. No usar antidiarreicos, antiespasmódicos, antieméticos. Uso de antibióticos solo en disentería, cólera severo. Niños con deshidratación leve y moderada deben ser manejados preferentemente con terapia de rehidratación oral en lugar de intravenoso. Los niños con deshidratación severa deben ser manejados inicialmente con rehidratación intravenosa. Los que están en etapa de lactancia materna con deshidratación deben recibir terapia de rehidratación oral y lactancia materna continuada. La alimentación temprana debe comenzar tan pronto como cesen los vómitos. Las fórmulas libres en lactosa solo deben ser recomendadas en caso de persistencia de diarreas por intolerancia a la lactosa. Deben continuarse los esfuerzos para incentivar el uso de la terapia de rehidratación oral por los pacientes y el personal de salud. Muy bien, creo que estamos ya en la parte final. Solamente les traje esto, ¿no? Como, sobre todo aquellos que van a hacer el seminario, de repente les puede hacer utilidad. Manual de tratamiento de diarrea en niños, ¿ya? Este manual de tratamiento de diarrea en niños fue editada por el doctor Yehuda Ben-Gigi, que es uno de los conductores de la OMS de Washington, Estados Unidos, el doctor Carlos Bernal, que es un notable pediatra y profesor de la Universidad de Antioquia en Colombia,
y un servidor de ustedes, Dante Figueroa, que también hizo numerosos estudios en la unidad de rehidratación oral del Instituto Nacional de Salud del Niño, y muchos de estos estudios fueron incluidos en este trabajo como base teórica de este manual de tratamiento de diarrea en niños que se utiliza en todos los países de América Latina y ha sido considerado un aporte a la literatura mundial en el manejo de la diarrea. El contenido de este libro, enfermedades diarreicas como problema de salud pública, anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal, fisiopatología y etiología de las enfermedades diarreicas, deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos, diarrea y nutrición, diarrea persistente, terapia de rehidratación oral, zinc y diarrea. Esto es importante, ¿eh? El zinc, que se viene utilizando ya desde hace algunos años, felizmente, fue aceptado por el Ministerio de Salud, pese a nuestra insistencia durante muchos años. No se quería incluir el uso del zinc, pero ahora, gracias a los trabajos de investigación que ya se hicieron en diferentes partes del mundo, etc., ya hay evidencias de que el zinc es importantísimo en la prevención y manejo de la diarrea. ¿Por qué? Porque el zinc participa activamente en la inmunidad. También participa en la producción de enzimas digestivas, ¿no? Y evita la diarrea en los meses siguientes a su uso. Acá está, tratamiento de las enfermedades diarreicas, prevención de las enfermedades diarreicas y la administración de los suplementos del zinc a los niños con diarrea. Entre los avances más importantes de estos últimos años, la solución con 75 miliequivalentes de litro de sodio y 75 de glucosa, ¿no? Facilita más la absorción, evitando un componente osmótico agregado. Y esta nueva fórmula disminuye los casos en los cuales es necesario aplicar líquidos intravenosos, disminuye las pérdidas fecales, evitando complicaciones y mortalidad. Y el uso del suplemento de zinc en niños con diarrea reduce el gasto fecal, la duración de la diarrea y evita nuevos episodios de diarrea en los meses siguientes al tratamiento. Dosis 10 a 20 miligramos por día por 14 días. Esto es importante, ¿eh? 10 en los niños menores de 6 meses y 20 miligramos por día en los mayores de 6 meses por 14 días. Bueno, esta es la unidad de capacitación y de investigación en atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia en el Hospital del Niño de Breña. Aquí estamos con los visitantes de la OMS y de UNICEF, y también la presencia del doctor Melitón Arce, mi gran maestro, que gracias a quien en este momento yo soy profesor de la Universidad Federico Villarreal. Hace 45 años que él, cuando yo todavía recién había terminado de residentado, me incorporó en la plana docente, y yo siempre permanezco agradecido por ese gesto de este gran maestro de la medicina en nuestra facultad, el doctor Melitón Arce Rodríguez, ¿no? Ya es cesante, por supuesto. Bueno, con esto terminamos, no sin antes dar gracias y destacar la gran influencia que ejercieron en nosotros en el área de manejo de las diarreas a prominentes científicos de talla mundial, entre los que figuran el doctor Bradley Sack, que es uno de los inventores de las sales de rehidratación oral, el doctor Mathuran Santoshan, que es un pediatra hindú, Raúl León Barú, Eduardo Salazar Lindo de Cayetano, quienes impulsaron nuestra dedicación en esta gran empresa que ha salvado y seguirá salvando miles de vidas de niños y niñas de esta parte del continente. Muchas gracias, queridos colegas. Espero que de algo les sirva esta
charlita virtual. Ojalá, repito, tengamos la suerte de estar en contacto para poder hacer las cosas en la práctica y podamos aprender no escuchando ni viendo, sino haciendo las cosas. Muchas gracias, colegas. Wendy Yasmín Astubilca, gracias por su generosa colaboración esta mañana. Nos estaremos viendo el día jueves 11 a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Hasta pronto. Gracias, doctor.